¿Qué harías si te dijeran que solo te quedan 6 meses de vida y tienes más dinero del que podrías gastar en 10 vidas? Esta es la historia de Ricardo Montalvo, el banquero más poderoso de México, quien descubrió que el amor puede ser más valioso que todos los pesos del mundo, pero solo cuando ya era demasiado tarde. Todo comenzó un martes por la mañana en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Ricardo había llegado para lo que pensaba sería un chequeo de rutina, el mismo que posponía desde hacía meses debido a su agenda impenetrable. A los 45 años, controlaba el 70% del sistema bancario mexicano, poseía más de 30 empresas y tenía una fortuna que los Forbes calculaban en $8,000 millones. Era un hombre que no conocía la palabra imposible. Hasta ese martes por la mañana. Señor Montalvo, el doctor Hernández ajustó sus lentes mientras revisaba los resultados por tercera vez. Me temo que tengo noticias muy graves. Ricardo siguió revisando su teléfono, respondiendo emails que valían millones, mientras esperaba que el médico terminara con su dramatismo. En su mundo, todo tenía solución si aplicaba suficiente dinero y poder. Doctor, solo dígame qué pastillas tengo que tomar y cuánto va a costar. Tengo una junta con el Banco de México en 1 hora. Señor, usted tiene cáncer pancreático en estado avanzado. ¡Muy avanzado! Las palabras flotaron en el aire acondicionado de la oficina médica, como si fueran una cotización bursátil más. Ricardo levantó la vista de su teléfono por primera vez en la consulta. ¿Perdón? El tumor está muy extendido. Ha hecho metástasis en el hígado y los pulmones. Con tratamiento agresivo, el doctor pausó, buscando las palabras correctas. Tal vez podamos darle 6 meses. Sin tratamiento, quizás 3. Por primera vez en 30 años de carrera, Ricardo Montalvo se quedó completamente en silencio. Su teléfono siguió sonando con notificaciones, pero las ignoró. El mundo siguió girando a sus espaldas. Los mercados financieros, las fusiones multimillonarias, las decisiones que afectaban a millones de personas. Pero en esa pequeña oficina médica, el tiempo se había detenido completamente. ¿Está seguro?, preguntó con una voz que no reconoció como suya. Hicimos 3 estudios diferentes. Lo siento mucho, señor Montalvo. Ricardo salió del hospital en una especie de trance. Su chofer, Roberto, lo esperaba junto al Mercedes-Benz S600 blindado, leyendo el periódico deportivo. Al ver a su patrón, dobló rápidamente el periódico y abrió la puerta trasera. ¿A la oficina, jefe? Ricardo se quedó parado en la acera, mirando el tráfico caótico de Polanco sin realmente verlo. La Ciudad de México rugía a su alrededor. Claxones, vendedores ambulantes, el eterno ballet urbano de 8 millones de personas tratando de sobrevivir otro día. Durante décadas había visto esta ciudad como su tablero de ajedrez personal. Cada edificio, cada negocio, cada oportunidad calculada fríamente para generar más riqueza. ¿Jefe? Roberto lo miró preocupado. ¿Se encuentra bien? Roberto, dijo Ricardo lentamente, ¿tú eres feliz? La pregunta tomó al chofer completamente desprevenido. En los 12 años que llevaba trabajando para el señor Montalvo, nunca le había preguntado nada personal. Disculpe, jefe. Feliz. Eres una persona feliz. Roberto se rascó la cabeza, claramente incómodo con la conversación. Pues sí, creo que sí. Tengo trabajo. Mis hijos están sanos, mi esposa me soporta. No me puedo quejar. Ricardo asintió lentamente. Roberto ganaba en 1 año lo que él ganaba en 1 hora. Vivía en una casa de Nesa que cabría en el vestidor principal de su penthouse, y sin embargo hablaba de felicidad como si fuera algo tangible, algo que poseía. «Llévame a casa», murmuró finalmente. El penthouse de Ricardo ocupaba los 2 pisos superiores de la Torre Reforma, con vistas panorámicas de toda la ciudad. Había pagado $40 millones por él, no porque lo necesitara, sino porque podía.
El apartamento tenía 12 habitaciones, 6 baños, una piscina infinita y un helipuerto privado. También tenía algo que Ricardo nunca había notado antes: un silencio absoluto y aterrador. Se sirvió un whisky escocés de 30 años de antigüedad y se sentó en su terraza mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Por primera vez en décadas, no tenía prisa por llegar a ningún lado. Su teléfono siguió sonando. Su asistente personal, el director del banco, inversionistas de Nueva York, políticos que necesitaban favores. Pero por primera vez en su vida, Ricardo Montalvo no contestó ninguna llamada. Esa noche, solo en su palacio de cristal y acero, hizo algo que no hacía desde la universidad. Pensó en su vida. Realmente pensó en ella. Había construido un imperio financiero que empleaba a más de 50,000 personas. Sus decisiones habían financiado ciudades enteras. Habían hecho posible que millones de mexicanos compraran casas, autos, educación para sus hijos. Había donado millones a causas benéficas, principalmente por los beneficios fiscales, pero también había ayudado genuinamente a miles de personas. Y sin embargo, mientras observaba las luces de la ciudad, se dio cuenta de algo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No tenía a nadie con quien compartir la noticia de su muerte. No tenía esposa. Había estado casado 2 veces, ambos matrimonios destruidos por su obsesión con el trabajo. No tenía hijos. Había decidido hace años que los niños eran incompatibles con el nivel de dedicación que requería construir un imperio financiero. Sus padres habían muerto años atrás, y él había estado demasiado ocupado para procesar realmente su pérdida. Tenía empleados, socios, contactos de negocios, personas que dependían de él para sus livelihoods, pero no tenía a nadie que lo fuera a extrañar como persona, no como fuente de ingresos. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Si solo le quedaban 6 meses de vida, los iba a usar para algo que nunca había intentado: ser una buena persona. No por beneficios fiscales, no por relaciones públicas, no por networking, solo porque era lo correcto. Y tal vez, solo tal vez, encontraría lo que Roberto tenía y él había perdido sin darse cuenta: la felicidad. La mañana siguiente, Ricardo llegó a su oficina en el piso 50 de la Torre Bancomer con una energía que su asistente personal, Carmen, no había visto en años. «Carmen, cancela todas mis juntas de esta semana». «Disculpe, señor». Tiene la reunión con los inversionistas japoneses, la llamada con Wall Street y cancela todo. Y quiero que prepares una lista de todas las organizaciones benéficas registradas en México DF, las más pequeñas, las que realmente necesitan ayuda. Carmen, que había trabajado para Ricardo durante 8 años, lo miró como si hubiera empezado a hablar en chino. ¿Las organizaciones benéficas? Sí, orfanatos, refugios para animales, comedores comunitarios, centros de rehabilitación. Quiero visitarlos personalmente. Señor Montalvo, ¿se siente bien? Ricardo se rió, y fue una risa genuina, algo que Carmen no había escuchado en años. No, Carmen, no me siento nada bien, pero por primera vez en mucho tiempo voy a hacer algo al respecto. El primer lugar que visitó fue el Hogar San José, un orfanato en La Doctores, que albergaba a 40 niños entre los 3 y los 17 años. El edificio era una construcción de los años 60 que claramente necesitaba mantenimiento. Pintura descascarada, ventanas rotas reparadas con cinta adhesiva y un patio de concreto agrietado donde los niños jugaban fútbol con una pelota medio desinflada. La directora, hermana María Teresa, era una mujer de 60 años, con manos callosas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro arrugado. Cuando Ricardo llegó en su Mercedes blindado, vestido con un traje de $2,000, ella lo recibió con la misma calidez que habría mostrado a cualquier visitante. «Bienvenido al Hogar San José, señor Montalvo». Ricardo Montalvo.
Si el nombre le era familiar, no lo demostró. En el mundo de la hermana María Teresa, el dinero era importante solo en la medida en que podía alimentar bocas y proporcionar refugio. ¿En qué podemos ayudarle, señor Montalvo? En realidad, vengo a ver si yo puedo ayudarlos a ustedes. Le dio un recorrido por las instalaciones. Ricardo vio dormitorios donde 4 niños compartían literas en espacios diseñados para 2. Una cocina donde las monjas hacían milagros para alimentar a 40 niños con un presupuesto que él gastaba en una sola comida, y un salón de estudios donde libros de texto de los años 80 se mantenían unidos con cinta adhesiva. Pero lo que más lo impactó fueron los niños. No parecían pobres, aunque obviamente lo eran. Parecían felices. Corrían por los pasillos riendo, se peleaban por los juguetes donados, estudiaban con una intensidad que Ricardo reconoció en sí mismo. Tenían esa energía inquieta, esa esperanza feroz que solo tienen los niños que aún creen que el mundo puede ser mejor. ¿Cuánto necesitan?, preguntó abruptamente mientras observaba a un grupo de niños jugando en el patio. ¿Perdón? Para arreglar este lugar, para que todos tengan sus propias camas, libros nuevos, comida suficiente. ¿Cuánto costaría? La hermana María Teresa lo estudió con curiosidad. No sé si entiendo la pregunta, señor Montalvo. Es simple. Quiero donar dinero. ¿Cuánto necesitan para operar cómodamente durante, digamos, los próximos 10 años? La monja se sentó pesadamente en una silla de plástico, claramente abrumada. Señor, nosotros nunca hemos pensado en términos de 10 años. Pensamos en términos de la siguiente comida, el siguiente mes de renta. Piénsenlo ahora. Esa tarde, Ricardo había transferido $2 millones a la cuenta del Hogar San José, suficiente para renovar completamente las instalaciones, contratar más personal y crear un fondo de fideicomiso que garantizaría su operación durante décadas. Pero algo más había pasado durante esa visita, algo que Ricardo no había anticipado. Por primera vez en años se había sentido útil de una manera que no tenía nada que ver con ganancias trimestrales o participación de mercado. Durante las siguientes 2 semanas siguió el mismo patrón. Visitaba organizaciones benéficas durante el día y transfería cantidades obscenas de dinero durante las tardes. Un refugio para mujeres maltratadas recibió $1 millón. Una clínica gratuita en Tepito recibió 3 millones para construir nuevas instalaciones. Un programa de becas para estudiantes indígenas recibió 5 millones para crear un fondo de educación permanente. Sus contadores estaban volviéndose locos tratando de procesar las transacciones. Sus abogados le advertían sobre las implicaciones fiscales. Su junta directiva había convocado una reunión de emergencia para discutir su comportamiento errático. Ricardo ignoró todo eso. Por primera vez en su vida estaba haciendo exactamente lo que quería hacer, y se sentía ligero, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante décadas y finalmente se lo hubiera quitado. Fue en su 3ª semana de filantropía acelerada cuando conoció a Isabella. El Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza estaba ubicado en una zona que Ricardo nunca había visitado, la periferia de Naucalpan, donde las calles pavimentadas daban paso gradualmente a caminos de tierra, y las casas de concreto se mezclaban con construcciones de lámina y madera. Era el tipo de lugar que aparecía en las noticias solo cuando había tragedias. El tipo de lugar que existía en una realidad paralela a los rascacielos de Polanco. El centro en sí era sorprendentemente acogedor. Ocupaba una casa grande de 2 pisos que había sido adaptada para servir como refugio y centro de tratamiento para personas con problemas de adicción. Los jardines estaban bien cuidados, llenos de flores de colores brillantes y plantas que Ricardo no podía identificar. Había una cancha de básquetbol improvisada en el patio trasero y varias mesas de picnic donde los residentes podían comer al aire libre.
La directora del centro era Isabela Fernández, y Ricardo supo inmediatamente que era diferente a todas las personas que había conocido en sus otras visitas benéficas. Para empezar, era joven, probablemente 30 años, tal vez 32. Tenía el cabello negro recogido en una cola de caballo práctica. Usaba jeans y una camiseta del centro, y tenía las uñas cortas y sin pintar de alguien que trabajaba con las manos. No usaba maquillaje, no por descuido, sino por elección deliberada. Sus ojos eran marrones oscuros, directos e inteligentes, del tipo de ojos que parecían ver a través de las mentiras y las pretensiones. Pero lo que realmente la hacía diferente era cómo lo trató. No mostró ningún reconocimiento especial cuando se presentó. No cambió su tono de voz o su postura corporal. No trató de impresionarlo o halagarle. Lo trató exactamente como había tratado al visitante anterior, y al siguiente, con profesionalismo cortés y sin ningún tipo de deferencia especial. «Señor Montalvo», dijo extendiéndole una mano callosa que estrechó con firmeza. «Bienvenido a Nueva Esperanza. Soy Isabela, la directora del programa. Gracias por recibirme. He estado visitando organizaciones benéficas en la ciudad y me gustaría conocer más sobre su trabajo. Por supuesto. ¿Le importa si pregunto qué tipo de información específica está buscando? Tenemos diferentes programas y me gustaría enfocarme en lo que más le interese». Su manera de hablar era directa, sin florituras. No estaba tratando de venderle nada o impresionarlo. Simplemente quería saber qué necesitaba para poder ayudarlo de la manera más eficiente posible. «Estoy interesado en todo», dijo Ricardo. «Su misión, sus programas, sus necesidades. Estoy en posición de hacer donaciones significativas a organizaciones que están haciendo trabajo importante». Isabela asintió, pero Ricardo notó que no cambió su expresión o mostró la emoción obvia que había visto en otros directores de organizaciones benéficas. «Está bien, le puedo dar un recorrido y explicarle nuestro enfoque, pero antes de empezar, ¿me permite preguntarle algo?» «Claro». «¿Por qué hace esto?» La pregunta lo tomó desprevenido. Todas las otras organizaciones habían asumido que su interés en donar era natural. Obvio, nadie había cuestionado sus motivaciones. ¿Perdón? Sus donaciones. He estado en este trabajo durante 8 años, señor Montalvo. He conocido a muchos donantes, desde personas que dan 5 pesos hasta fundaciones multimillonarias. Todos tienen razones. Algunos quieren beneficios fiscales, otros quieren reconocimiento público, algunos genuinamente quieren ayudar. Pero usted lo estudió con esos ojos directos. Usted se ve como alguien que nunca había pensado en donaciones benéficas hasta hace muy poco tiempo. Entonces, ¿qué cambió? Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la pregunta. Era extremadamente personal, y normalmente habría dado una respuesta corporativa y diplomática. Pero algo sobre la manera directa en que Isabela hizo la pregunta lo hizo querer ser igualmente directo. «Tengo cáncer», dijo simplemente. «Me van a dar 6 meses de vida y quiero hacer algo bueno con el tiempo que me queda». Isabela no mostró lástima, compasión excesiva o incomodidad. Simplemente asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Gracias por ser honesto conmigo. Eso hace que esto sea más fácil». ¿Más fácil? Explicarle por qué probablemente no queremos su dinero. Ahora Ricardo estaba completamente descolocado. En las últimas 3 semanas había donado más de $20 millones. Todas las organizaciones habían estado profundamente agradecidas, emocionadas, a veces hasta el punto de las lágrimas. Nadie había rechazado su dinero. «Perdón, señor Montalvo, entiendo que tiene buenas intenciones y entiendo que está pasando por algo muy difícil. Pero las donaciones impulsivas de personas que están lidiando con crisis existenciales tienden a crear más problemas de los que resuelven. No entiendo». Isabela suspiró y se sentó en una de las sillas de plástico del patio. «Vea, usted va a morir en 6 meses. Eso es terrible y lo siento genuinamente.
pero nosotros vamos a seguir operando durante los próximos 10, 20, 30 años, Dios mediante. Si usted nos da una donación masiva ahora, nosotros vamos a planear nuestros programas alrededor de ese dinero. Vamos a expandir, vamos a contratar más personal, vamos a asumir más responsabilidades. Y luego, cuando usted muera y su familia o sus abogados decidan que quieren recuperar parte de ese dinero, o cuando su empresa tenga problemas financieros y necesite liquidez, ¿qué pasa con nosotros? Ricardo se sintió como si lo hubieran golpeado. Nadie más había pensado en las implicaciones a largo plazo de sus donaciones. Nadie más había cuestionado la sostenibilidad de su nueva filantropía. Y yo no había pensado en eso. Lo sé. Y por eso probablemente no es buena idea que tome decisiones financieras importantes mientras está procesando su propia mortalidad. Se quedaron sentados en silencio por un momento. Ricardo podía escuchar sonidos del centro. Voces en una sesión de terapia de grupo, alguien tocando guitarra en otra habitación, el ruido de platos siendo lavados en la cocina. Pero, continuó Isabela, si realmente quiere ayudar y si realmente está comprometido con hacer una diferencia, hay otras maneras. ¿Cómo qué? Como involucrarse personalmente. Como aprender sobre los problemas que está tratando de resolver antes de tirar dinero encima de ellos. Como construir relaciones con las comunidades que quiere ayudar en lugar de solo escribir cheques. ¿Usted rechaza a todos los donantes de esta manera? Isabela se rió, y fue una risa genuina y cálida. Solo a los que se ven como si pudieran manejar honestidad brutal. Los otros los tratamos con más diplomacia. ¿Y qué le hace pensar que yo puedo manejar honestidad brutal, que llegó hasta acá? La mayoría de la gente con su tipo de dinero dona a organizaciones benéficas que organizan galas en hoteles de 5 estrellas. Usted está sentado en una silla de plástico en Naucalpan, hablando con una trabajadora social que acaba de decirle que no quiere su dinero. Si fuera del tipo de persona que no puede manejar honestidad, ya se habría ido. Ricardo se dio cuenta de que tenía razón. Y también se dio cuenta de algo más. Le gustaba hablar con Isabela. Le gustaba la manera en que lo desafiaba, la manera en que no lo trataba como una chequera caminante, la manera en que asumía que era lo suficientemente inteligente para manejar conversaciones complicadas. «Está bien», dijo. «Enséñeme». «¿Perdón? Usted dice que debería involucrarme personalmente, que debería aprender sobre los problemas antes de tratar de solucionarlos. Enséñeme. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que realmente necesitan?» Isabela lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. «¿Tiene tiempo para un recorrido real? No el tour de relaciones públicas que probablemente le han dado en otros lugares, sino una explicación genuina de cómo funciona esto». «Tengo todo el tiempo del mundo». Las siguientes 3 horas cambiaron la perspectiva de Ricardo sobre prácticamente todo. Isabela le mostró cada parte del centro, los dormitorios donde los residentes vivían durante su proceso de recuperación, la cocina donde preparaban sus propias comidas como parte de aprender a vivir de manera independiente, las salas de terapia donde se llevaban a cabo sesiones individuales y grupales, el taller donde algunos residentes aprendían oficios como carpintería y mecánica automotriz. Pero más importante que los espacios físicos eran las historias. Isabela le presentó a Miguel, un hombre de 40 años que había perdido su trabajo, su familia y su casa debido a su adicción al alcohol, y que ahora llevaba 2 años sobrio y trabajaba como consejero en el mismo centro que lo había ayudado. Conoció a Fernanda, una mujer de 28 años que había llegado al centro después de años de abuso de drogas, y que ahora estudiaba psicología en línea mientras trabajaba en el programa de prevención que el centro llevaba a escuelas secundarias.
Habló con José, un joven de apenas 20 años, que había empezado a usar solventes a los 12 años como una manera de escapar del abuso en su casa, y que ahora era capitán del equipo de básquetbol del centro y estaba aplicando para becas universitarias. Cada historia era diferente, pero todas tenían elementos en común: trauma, pérdida, decisiones desesperadas que llevaron a más problemas y luego eventualmente la difícil decisión de pedir ayuda y el trabajo aún más difícil de reconstruir una vida. «Ve», le dijo Isabela mientras caminaban de regreso a su oficina, «no es que la gente decida un día que quiere volverse adicta. Es que la vida los pone en situaciones donde las drogas o el alcohol se sienten como la única manera de sobrevivir el día. Y luego, cuando finalmente están listos para buscar ayuda, descubren que la sociedad los ve como desechables. ¿Cuántos programas como este existen en la ciudad? No suficientes. Nosotros tenemos capacidad para 40 personas y siempre tenemos lista de espera. Hay otros centros, pero la mayoría se enfocan en desintoxicación a corto plazo. Nosotros ofrecemos un programa de residencia de 6 meses a 2 años, dependiendo de las necesidades de cada persona. Es más caro y más complicado, pero los resultados son mucho mejores. ¿Cuáles son sus índices de éxito? Depende de cómo definas éxito. Si hablas de personas que completan el programa y no reinciden en los siguientes 2 años, estamos alrededor del 60%. Si hablas de personas que mejoran significativamente su calidad de vida, incluso si tienen algunos retrocesos, estamos cerca del 80%. Ricardo hizo algunos cálculos mentales rápidos. 40 personas. Programa de 6 meses a 2 años. 60% de éxito a largo plazo. ¿Cuánto cuesta operar este lugar por año? Alrededor de 1.200.000 pesos. Eso incluye salarios para el personal, comida, servicios, mantenimiento, materiales para los talleres, todo. Ricardo casi se rió. 1.200.000 pesos. Él había pagado más que eso por su último reloj. ¿Y cómo se financian? Una combinación de donaciones pequeñas, algunos grants del gobierno municipal, y yo pongo parte de mi salario de vuelta en el programa. Usted pone su propio dinero en esto. Es mi trabajo, dijo Isabela simplemente. No solo las 40 horas que paso aquí cada semana. Es lo que hago. Es quien soy. Había algo en la manera en que dijo esas palabras que tocó algo profundo en Ricardo. Él había pasado décadas construyendo un imperio financiero, pero nunca había hablado de su trabajo en términos de identidad personal. Su trabajo era algo que hacía, no algo que era. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué esto? ¿Por qué dedicar su vida a esto? Isabela se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia el patio donde algunos residentes estaban jugando básquetbol. Mi hermano menor se mató cuando yo tenía 24 años, dijo finalmente. Sobredosis de heroína. Había estado luchando con adicciones desde los 16, entrando y saliendo de programas que no funcionaban, prometiendo que iba a cambiar y luego recayendo. Cuando murió yo estaba furiosa con él, con el sistema, con Dios, con todo el mundo. Lo siento. Después del funeral me puse a investigar sobre adicciones. Quería entender qué había pasado, por qué todos los programas habían fallado, si había algo más que mi familia podría haber hecho. Y me di cuenta de que la mayoría de los programas de tratamiento están diseñados como si las adicciones fueran un problema moral en lugar de un problema médico y social. Castigan a las personas por estar enfermas en lugar de ayudarlas a sanar. Y por eso decidió hacer esto. Decidí que quería crear el tipo de programa que podría haber salvado a mi hermano. Un lugar donde las personas fueran tratadas con dignidad, donde el enfoque fuera en construir una vida nueva en lugar de solo eliminar las drogas, donde hubiera suficiente tiempo y apoyo para que los cambios reales fueran posibles. Ricardo se quedó en silencio procesando la historia.
Había algo profundamente movedor sobre la manera en que Isabela había convertido su dolor personal en una misión de vida. ¿Funciona?, preguntó. Me refiero, ¿siente que está haciendo la diferencia que quería hacer? Isabela sonrió, y fue la primera sonrisa completamente sin reservas que Ricardo había visto en ella. Pregúntele a Miguel si cree que funciona. Pregúntele a Fernanda si cree que su vida es diferente. Pregúntele a José si cree que tiene un futuro ahora que no tenía hace 2 años. Pero ¿usted cree que funciona? Cada persona que sale de aquí con una vida estable es una victoria. No puedo salvar a mi hermano, pero puedo ayudar a alguien más que está en la misma situación en la que él estuvo. Cada vez que funciona, siento que estoy cumpliendo una promesa que le hice. Ricardo se dio cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido en años. Admiración. Admiración genuina, no por logros financieros o poder político, sino por algo mucho más fundamental. Isabela había encontrado una manera de convertir su dolor más profundo en algo constructivo, algo que hacía del mundo un lugar mejor de manera tangible y medible. ¿Qué pasaría si usted tuviera más recursos?, preguntó. No hablo de donaciones impulsivas, sino de financiamiento estable a largo plazo. ¿Qué harían diferente? Podríamos expandir. Hay una casa al lado que está en venta. Podríamos duplicar nuestra capacidad. Podríamos contratar más consejeros especializados, ofrecer más programas de entrenamiento laboral, crear un programa de seguimiento más robusto para graduados. Podríamos subsidiar más becas para personas que no pueden pagar el programa completo. ¿Cuánto costaría todo eso? Para hacerlo bien, para crear algo sostenible, probablemente necesitaríamos alrededor de 5 millones de pesos para la expansión inicial y luego un presupuesto operativo de 2,5 millones por año. Ricardo hizo los cálculos. 5 millones de pesos para la expansión, 2,5 millones por año para operaciones. En términos de su riqueza personal, era prácticamente nada. Podría financiar la operación expandida del centro durante 20 años y representaría menos del 1% de su fortuna. Pero recordó las palabras de Isabela sobre donaciones impulsivas y sostenibilidad a largo plazo. ¿Y si en lugar de una donación grande de una sola vez, alguien estableciera un fideicomiso que garantizara financiamiento estable durante, digamos, 20 años? Isabela lo miró con curiosidad. Sería increíble, pero también sería una responsabilidad enorme. Si tuviéramos garantía de financiamiento a largo plazo, haríamos compromisos a largo plazo, contrataríamos personal permanente, haríamos inversiones en infraestructura, asumiríamos responsabilidades con más residentes. Si algo pasara con el financiamiento, ¿qué tendría que pasar para que usted se sintiera cómoda con ese tipo de compromiso? Tendría que ser un fideicomiso genuinamente independiente, administrado por una institución financiera sólida, con múltiples fuentes de ingresos para que no dependiera de una sola persona o entidad. Y tendría que involucrar a alguien que realmente entendiera nuestro trabajo, no solo alguien que escribiera cheques desde lejos. ¿Qué tal si esa persona se involucrara directamente?, preguntó Ricardo. ¿Qué tal si trabajara aquí, aprendiera el negocio, se convirtiera en parte del equipo? Isabela se rió, pero no de manera condescendiente. Señor Montalvo, con todo respeto, usted probablemente gana más en un día de lo que nosotros gastamos en un año. No creo que esté preparado para ganar 15,000 pesos al mes como consejero de adicciones. ¿Y si no fuera por el dinero? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Isabela lo estudió con esos ojos directos, como si estuviera tratando de determinar qué tan en serio hablaba. ¿Está sugiriendo que quiere trabajar aquí? ¿Voluntariamente? Estoy sugiriendo que tengo 6 meses de vida y ninguna experiencia en hacer algo que realmente importe. Usted me dice que debería involucrarme personalmente antes de tirar dinero a los problemas.
Tal vez esta es mi oportunidad de hacer ambas cosas. Isabela se quedó en silencio por un largo momento, mirándolo como si estuviera viendo algo que no había notado antes. ¿Sabe qué?, dijo finalmente. Venga mañana a las 7 de la mañana. Vamos a ver qué tal maneja un día real en el centro. Si todavía está interesado después de eso, podemos hablar de compromisos a largo plazo. A las 7 de la mañana, los residentes desayunan a las 7:30. Alguien tiene que ayudar a preparar el desayuno para 40 personas. ¿Le parece muy temprano para alguien que controla el 70% del sistema bancario mexicano? Ricardo sonrió. Hacía años que nadie lo desafiaba de esa manera. Ahí estaré. Esa noche, Ricardo llamó a Carmen desde su penthouse. Carmen, cancela todas mis citas para el resto del mes. Señor, ya cancelé esta semana. ¿También la próxima? El resto del mes. Y quiero que contactes a mis abogados. Necesito establecer un fideicomiso. ¿Otro fideicomiso, señor? ¿Para qué propósito? Ricardo miró hacia la ciudad brillando abajo de él, pero por primera vez en semanas no se sintió solo mirándola. Para algo importante, Carmen. Por primera vez en mi vida, para algo realmente importante. A las 6:30 de la mañana siguiente, Ricardo estaba parado afuera del Centro Nueva Esperanza, vestido con jeans y una camiseta polo, la ropa más informal que poseía. Se sentía extrañamente nervioso, como si fuera su primer día de escuela. Isabela abrió la puerta exactamente a las 7, vestida con la misma ropa práctica del día anterior, pero con el cabello suelto esta vez. Ricardo se dio cuenta de que era hermosa, de una manera que nunca había notado en las mujeres con las que normalmente se asociaba, no la belleza pulida y mantenida de las socialités, sino algo más natural y genuino. Llegó temprano, dijo ella. Eso es buena señal. No estaba seguro del tráfico. Desde Polanco hasta acá, probablemente 1 hora y media a esta hora, debe haber salido muy temprano. A las 5. Isabela sonrió. Está tomando esto en serio. Le dije que lo haría. Ella lo llevó directamente a la cocina, donde ya había 2 residentes trabajando. Miguel, el consejero que había conocido el día anterior, y una mujer joven a quien no había visto antes. Miguel, Rosa, este es Ricardo. Va a ayudarnos hoy. Miguel lo saludó con un apretón de manos firme. ¿Sabes cocinar? Honestamente no. Tengo cocinero en casa. Rosa se rió. Bueno, hoy vas a aprender. 40 personas van a querer desayunar en media hora, y no les va a importar si sabes cocinar o no. Las siguientes 3 horas fueron las más difíciles y gratificantes que Ricardo había experimentado en décadas. Ayudó a preparar huevos revueltos para 40 personas. Aprendió a hacer tortillas de maíz desde cero, sirvió comida, lavó platos, limpió mesas y tuvo docenas de conversaciones breves con residentes que lo trataron exactamente como cualquier otro voluntario. Nadie sabía quién era. Para ellos era simplemente Ricardo, el tipo nuevo que no sabía distinguir entre sal y azúcar y que había quemado su primera tanda de tortillas. A las 10 de la mañana, exhausto pero extrañamente energizado, se encontró ayudando a Isabela con papeleo administrativo en su oficina. ¿Cómo se siente?, le preguntó ella mientras revisaba requisiciones de suministros, como si hubiera corrido un maratón. Pero también útil. Hace años que no me sentía realmente útil. ¿Dirigir un imperio bancario no se siente útil? Ricardo consideró la pregunta seriamente. Se siente poderoso, se siente lucrativo, pero útil, no realmente. La mayoría de las cosas que hago todos los días podrían ser hechas por cualquiera con suficiente entrenamiento. Pero aquí, si yo no hubiera estado ayudando esta mañana, 40 personas habrían tenido que esperar más tiempo para desayunar. O Miguel y Rosa habrían tenido que trabajar el doble de duro. Ese es el punto, dijo Isabela. Aquí cada persona importa porque cada persona está contribuyendo a algo inmediato y tangible. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Usted es feliz haciendo esto?
Me refiero genuinamente feliz, no solo satisfecha o realizada profesionalmente. Isabela dejó de escribir y lo miró. ¿Por qué pregunta eso? Porque mi chofer me dijo hace unas semanas que él era feliz y me di cuenta de que hacía décadas que no me hacía esa pregunta a mí mismo. Y viendo la manera en que usted trabaja, la manera en que habla sobre lo que hace, se ve como alguien que encontró algo que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida buscando. ¿Qué es eso? Propósito. Propósito real, no solo ambición o éxito. Isabela se quedó en silencio por un momento, jugando con el bolígrafo en sus manos. ¿Sabe qué? Sí, soy feliz. No todos los días, porque este trabajo puede ser desgarrador y frustrante. Pero sí, fundamentalmente, soy feliz. Me levanto cada mañana sabiendo exactamente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y me voy a dormir cada noche sabiendo que el día importó. Debe ser increíble sentirse así. ¿Usted nunca se ha sentido así? Ni siquiera cuando estaba construyendo su empresa. Ricardo pensó en la pregunta. Al principio, tal vez, cuando era joven y ambicioso y pensaba que estaba cambiando el mundo. Pero en algún punto se convirtió solo en números en una pantalla. Más grande, más rápido, más rentable. Perdí de vista por qué había empezado. ¿Y qué pasó cuando recibió su diagnóstico? ¿Qué fue lo primero que pensó? Que no tenía a nadie con quien compartir la noticia. Que había construido un imperio pero no una vida. Isabela asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. ¿Sabe por qué creo que está aquí realmente? Aquí en el centro, aquí en general, buscando organizaciones benéficas, tratando de hacer el bien. No creo que sea solo porque quiere limpiar su conciencia antes de morir. No, creo que está buscando conexión. Está buscando una manera de sentirse útil de la manera en que Roberto se siente útil. Está buscando propósito. ¿Y cree que lo puedo encontrar aquí? No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Esa conversación marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos había anticipado. Ricardo empezó a ir al centro todas las mañanas, no como donante o visitante, sino como voluntario. Aprendió a cocinar comidas simples, ayudó con trabajo de mantenimiento básico, participó en sesiones de terapia de grupo como observador y gradualmente empezó a entender no solo lo que el centro hacía, sino por qué funcionaba. Pero más importante, empezó a conocer realmente a Isabela. Descubrió que había estudiado psicología en la UNAM con una beca completa porque su familia no tenía dinero para pagar la universidad, que había trabajado en 3 empleos diferentes mientras estudiaba su maestría en trabajo social, que vivía en un pequeño departamento en la Doctores porque quería estar cerca del centro, y porque no creía en gastar dinero en lujos cuando había gente que no tenía lo básico. Aprendió que leía vorazmente novelas, libros de psicología, poesía, biografías de activistas sociales, que tocaba guitarra aunque no muy bien y que cantaba en el coche cuando pensaba que nadie la escuchaba, que tenía un sentido del humor seco y una risa que lo hacía querer contar chistes solo para escucharla de nuevo, pero sobre todo, descubrió que Isabela lo veía de una manera que nadie más lo había visto nunca. No como el banquero más poderoso de México, no como una chequera ambulante, no como alguien de quien obtener favores o impresionar. Lo veía como Ricardo, punto, como una persona con fortalezas y debilidades, con capacidad para aprender y crecer, con valor más allá de su cuenta bancaria, y por primera vez en su vida adulta, Ricardo se enamoró. No fue el tipo de enamoramiento que había experimentado en el pasado, la atracción intensa, pero superficial, que se basaba en apariencia física o conveniencia social. Esto era algo mucho más profundo y más aterrador. Se enamoró de la manera en que Isabela hablaba con los residentes, con paciencia y respeto, incluso cuando estaban pasando por momentos difíciles. Se enamoró de su inteligencia, de la manera en que podía analizar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas. Se enamoró de su integridad, de la manera en que sus acciones siempre coincidían con sus valores.
pero más que nada, se enamoró de la manera en que ella lo hacía querer ser una mejor versión de sí mismo. El problema era que no tenía idea de cómo lidiar con estos sentimientos. Durante décadas, las relaciones románticas habían sido transaccionales para él. Conocía mujeres en eventos sociales, salía con ellas por un tiempo, a veces se casaba con ellas, pero siempre había sido algo que existía paralelo a su vida real, no integrado con ella. Sus exesposas habían sido accesorios hermosos para su éxito, no compañeras genuinas. Pero Isabela era diferente, era parte de algo que se había vuelto central en su vida, y no tenía experiencia en navegar sentimientos románticos hacia alguien que realmente respetaba y admiraba. Además, estaba el pequeño detalle de que se estaba muriendo. Después de 6 semanas trabajando en el centro, Ricardo finalmente reunió el valor para invitar a Isabela a cenar. ¿Como una cita?, preguntó ella directamente, de la manera típicamente franca que había aprendido a amar. Sí, dijo él, como una cita. ¿Por qué? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres salir conmigo? Tenemos una buena relación de trabajo. ¿Por qué complicarla? Ricardo se dio cuenta de que esta era otra de esas conversaciones donde Isabela esperaba honestidad completa. Porque me gusta estar con usted. Porque disfruto nuestras conversaciones, porque la respeto más que a cualquier persona que haya conocido, y porque creo que me estoy enamorando de usted. Isabela se quedó en silencio por un largo momento, estudiándolo con esa mirada directa. Ricardo, usted se está muriendo. Lo sé. ¿No cree que enamorarse de alguien cuando le quedan 4 meses de vida es un poco egoísta? La pregunta lo golpeó como una bofetada, principalmente porque tenía razón. Tal vez, admitió, pero también creo que desperdiciar la oportunidad de sentir algo real sería peor. ¿Y qué pasa conmigo? Si empezamos algo, si me permito sentir algo por usted, ¿qué se supone que haga cuando muera? ¿Cómo se supone que continúe trabajando aquí, en el lugar donde lo conocí, sabiendo que se fue? Ricardo no tenía una buena respuesta para eso. Había estado tan concentrado en sus propios sentimientos que no había considerado realmente lo que le estaría pidiendo a ella. No lo sé, dijo honestamente. Solo sé que estos últimos 2 meses han sido los mejores de mi vida. Y sé que gran parte de eso es porque usted está en ellos. Isabela suspiró. Déjeme pensarlo. 3 días después, ella lo encontró en la cocina del centro, preparando el almuerzo con Miguel. Está bien, dijo sin preámbulos. Una cena. Pero vamos a establecer reglas. Ricardo casi se corta el dedo con el cuchillo que estaba usando para picar cebolla. ¿Reglas? Primera regla, nada de restaurantes caros. No quiero que esto se sienta como una transacción comercial. Está bien. Segunda regla, hablamos de esto abiertamente, nada de pretender que la situación no es complicada. De acuerdo. Tercera regla, si en algún momento siento que esto se está volviendo demasiado difícil para mí, terminamos. Sin drama, sin intentos de convencerme de lo contrario. Entendido. Y cuarta regla, hay una cuarta regla. Isabela sonrió, y fue esa sonrisa sin reservas que había aprendido a valorar. La cuarta regla es que, a pesar de todas las otras reglas, tratamos de disfrutarlo. La vida es suficientemente difícil sin rechazar las cosas buenas cuando aparecen. Su primera cita fue en una taquería en la Doctores, a 2 cuadras del departamento de Isabela. Comieron tacos de carnitas y bebieron agua de horchata, y hablaron durante 3 horas sobre todo y nada. Ricardo le contó sobre su infancia en Guadalajara, sobre cómo había construido su primer negocio con un préstamo que su padre había garantizado, sobre los errores que había cometido en sus matrimonios anteriores. Isabela le habló sobre su hermano, sobre cómo había sido el alma de la familia hasta que las drogas lo cambiaron, sobre la culpa que había sentido durante años por no haber podido salvarlo. Le contó sobre su decisión de no tener hijos, porque había visto demasiado sobre cómo el mundo podía romper a las personas,
y sobre cómo trabajar en el centro había cambiado su perspectiva sobre eso. ¿Cambió cómo?, preguntó Ricardo. Antes pensaba que traer niños al mundo era cruel, dada toda la maldad y el dolor que existe, pero trabajando con nuestros residentes, viendo cómo la gente puede sanar y cambiar y encontrar esperanza incluso después de las cosas más terribles, empecé a pensar que tal vez la respuesta no es proteger a los niños del mundo, sino criar niños que puedan hacer que el mundo sea mejor. ¿Quiere tener hijos algún día? Isabela lo miró con una expresión que no pudo interpretar. Esa es exactamente el tipo de conversación que hace que esto sea complicado. ¿Por qué? Porque tengo 32 años, Ricardo. Si voy a tener hijos, necesito empezar a pensarlo seriamente. Pero es difícil planear un futuro cuando la persona de la que me estoy enamorando no va a estar en él. Las palabras «me estoy enamorando» se quedaron flotando entre ellos como una confesión que ninguno de los dos había esperado. ¿Se está enamorando de mí?, preguntó Ricardo suavemente. No debería. Es la cosa más estúpida que podría hacer. Pero sí, creo que sí. Ricardo extendió su mano a través de la mesa y tomó la de ella. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero cálidas. ¿Sabe qué?, dijo. Tal vez 4 meses de algo real sean mejor que 40 años de algo vacío. O tal vez 4 meses de algo real hagan que 40 años de soledad sean peores. O tal vez, dijo Ricardo apretando su mano, 4 meses de algo real nos enseñen algo importante sobre cómo vivir el resto de nuestras vidas sin importar cuánto tiempo sea. Isabela sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. Eres un optimista imposible para alguien que se está muriendo. Soy un optimista porque me estoy muriendo. Por primera vez en mi vida no tengo tiempo para cinismo. Esa noche, Isabela lo invitó a su departamento. Era pequeño. Una sala de estar que también servía como comedor, una cocina del tamaño de un closet, un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama doble. Pero estaba lleno de cosas que hablaban de quién era. Libros apilados en cada superficie disponible, plantas creciendo en las ventanas, fotografías de familia y amigos pegadas a las paredes, una guitarra apoyada en un rincón. No es mucho, dijo ella, claramente un poco cohibida. Es perfecto, dijo Ricardo honestamente. Se siente como un hogar. Su penthouse no se siente como un hogar, se siente como un hotel muy caro donde vivo solo. Se sentaron en su pequeño sofá, bebiendo té y escuchando música suave. Ricardo no podía recordar la última vez que había estado en un espacio tan íntimo y personal con alguien. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabela. Claro. ¿Tiene miedo de morir? Sí. Ricardo consideró la pregunta seriamente. Antes, sí. Cuando recién recibí el diagnóstico tenía terror. No del dolor o del proceso, sino de desaparecer sin haber hecho nada que importara realmente. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora tengo miedo de otras cosas. Tengo miedo de lastimarte a usted. Tengo miedo de que el tiempo que nos queda no sea suficiente. Tengo miedo de que no pueda ser la persona que usted merece. Isabela se acercó más a él en el sofá. Ricardo, usted ya es diferente de la persona que era cuando llegó al centro hace 2 meses. ¿Se da cuenta de eso? ¿Diferente cómo? Menos armado. Menos como si estuviera en una reunión de negocios todo el tiempo. Más presente. Más real. Es porque estoy con usted. No. Es porque decidió ser auténtico. Es porque decidió que importa más ser una buena persona que ser una persona exitosa. Ricardo la besó entonces, suavemente, y ella le devolvió el beso. Fue diferente a cualquier beso que hubiera experimentado antes, no urgente o posesivo, sino tierno, lleno de posibilidad y tristeza al mismo tiempo. Cuando se separaron, Isabela puso su frente contra la de él. «Esto es loco», murmuró. «Completamente loco», acordó él. «¿Vamos a hacerlo de todas maneras?» «Si usted quiere, sí». «Quiero», dijo ella. «Dios me ayude, pero quiero». Los siguientes 2 meses fueron los más felices de la vida de Ricardo.
Trabajaba en el centro todas las mañanas, almorzaba con Isabela, pasaban las tardes juntos, explorando partes de la Ciudad de México que él nunca había visto. Ella le mostró mercados locales donde compraban ingredientes para cocinar cenas simples en su departamento. Lo llevó a conciertos gratuitos en parques públicos, a museos pequeños que no aparecían en guías turísticas, a cafeterías donde estudiantes y artistas se reunían para hablar de política y literatura. Por primera vez en décadas, Ricardo experimentó la ciudad como un lugar donde vivir en lugar de un lugar donde hacer negocios. Pero más importante, experimentó lo que significaba tener una compañera real. Isabela no estaba impresionada por su riqueza o su poder, de hecho, a veces parecía un poco molesta por ellos, pero estaba genuinamente interesada en sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias. Tenían conversaciones largas y profundas sobre todo: filosofía, política, religión, arte, sus sueños y miedos. Ricardo descubrió que Isabela era una de las personas más inteligentes que había conocido, con una comprensión intuitiva de la naturaleza humana que rivalizaba con cualquier educación formal. Pero también descubrió que tenía un lado juguetón y tonto que rara vez mostraba en el trabajo. Le gustaba bailar en la cocina mientras cocinaban, hacer voces divertidas cuando leía noticias en voz alta, y tenía una fascinación extraña con documentales sobre vida marina. ¿Documentales sobre océanos?, le preguntó una noche mientras veían algo sobre ballenas jorobadas. Mi hermano y yo solíamos verlos juntos cuando éramos niños, explicó ella. Él quería ser biólogo marino. Decía que iba a mudarse a Baja California y estudiar tiburones. Era uno de sus sueños antes de que las cosas se complicaran. ¿Usted alguna vez quiso hacer algo así, algo completamente diferente? A veces pienso que me habría gustado ser maestra de primaria, específicamente. Hay algo sobre trabajar con niños antes de que el mundo los dañe demasiado. Usted sería una maestra increíble. ¿Cómo puede saber eso? Por la manera en que habla con los residentes del centro. Tiene ese don de hacer que las personas se sientan vistas y valoradas. Eso es lo que hacen los buenos maestros. Isabela se acurrucó más cerca de él en el sofá. ¿Sabe qué es lo extraño? Nunca he hablado de estos sueños con nadie más. Siempre pensé que sonaban tontos comparados con el trabajo que hago ahora. No suenan tontos. Suenan como posibilidades. Posibilidades para un futuro que no incluye a usted. Era el tipo de comentario que ambos habían aprendido a reconocer. Un recordatorio súbito y doloroso de la realidad temporal de su relación. Al principio, estos momentos habían sido devastadores, pero gradualmente habían aprendido a navegarlos con una mezcla de honestidad y ternura. «Hey», dijo Ricardo, besando la parte superior de su cabeza, «el futuro va a incluirme mientras pueda estar en él. Y después de eso, va a incluir todo lo que aprendamos juntos ahora». ¿Cómo puede ser tan filosófico sobre esto? Porque la alternativa es desperdiciar el tiempo que tenemos siendo miserable sobre el tiempo que no tenemos. Fue alrededor de esta época que Ricardo tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Llamó a su junta directiva y renunció como CEO de su corporación bancaria. ¿Está loco?, le gritó su vicepresidente ejecutivo por teléfono. «Renuncia para hacer... ¿Qué exactamente? Para trabajar en un centro de rehabilitación de drogas en Naucalpan». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Ricardo pensó que se había cortado la llamada. «Ricardo», dijo finalmente su vicepresidente, claramente tratando de mantener la calma, «entiendo que está pasando por algo muy difícil con su salud, pero no puede tomar decisiones así cuando no está pensando claramente. Estoy pensando más claramente de lo que he pensado en años. ¿Va a tirar décadas de trabajo por una crisis existencial? Voy a pasar los últimos meses de mi vida haciendo algo que importa». Liquidó la mayoría de sus activos y estableció varios fideicomisos. Uno para garantizar el financiamiento del Centro Nueva Esperanza durante los próximos 30 años. Otro
para crear un programa de becas para estudiantes de trabajo social que quisieran especializarse en tratamiento de adicciones, y un tercero para expandir programas similares por todo México. Pero guardó suficiente dinero para algo más. Una tarde de diciembre, después de haber trabajado en el centro durante 4 meses, Ricardo llevó a Isabela a un terreno vacío en las afueras de Naucalpan. «¿Qué es este lugar?», preguntó ella. «2 hectáreas que compré la semana pasada». «¿Para qué?». Ricardo sacó planos arquitectónicos de su coche. «Para esto». Los planos mostraban un complejo de rehabilitación de adicciones de última generación, con capacidad para 200 residentes, instalaciones médicas completas, talleres de entrenamiento laboral, espacios para terapia familiar y viviendas para el personal. Isabela estudió los planos en silencio por varios minutos. «Ricardo, esto debe costar, no sé, $10 millones. 15, en realidad. Pero va a ser el mejor centro de tratamiento de adicciones en América Latina». «¿Por qué me está mostrando esto?». Ricardo tomó sus manos. «Porque quiero que usted lo dirija». «¿Qué?». «Quiero que este sea su centro, Isabela. Diseñado según sus especificaciones, financiado permanentemente, con usted como directora ejecutiva. Quiero que sea mi legado». Isabela se quedó mirando los planos, claramente abrumada. «Ricardo, esto es increíble, pero también es demasiado. Es demasiado responsabilidad, demasiado dinero, demasiado... ¿Demasiado qué?». «Demasiado como si estuviera tratando de comprarme». La acusación lo golpeó como un puñetazo. Se dio cuenta de que tenía razón. Había algo transaccional en lo que estaba haciendo, como si estuviera tratando de garantizar que ella lo recordara favorablemente. «Tiene razón», dijo después de un momento. «Perdón. No era mi intención, pero tiene razón». «¿No era su intención?». «Bueno, tal vez un poco sí era mi intención. Tal vez quería crear algo que hiciera que nos hiciera imposibles de olvidar». Isabela dobló los planos y se los devolvió. «Ricardo, no necesito un monumento para recordarlo. Y no necesito un proyecto de $15 millones para continuar el trabajo que amamos. Lo que necesito es saber que usted entiende que lo que tenemos no se trata de lo que usted puede darme, sino de quiénes somos cuando estamos juntos». Ricardo se sintió como un idiota. Durante meses había estado aprendiendo a relacionarse con Isabela como persona, en lugar de como transacción comercial, y había regresado a sus viejos patrones sin darse cuenta. «¿Qué pasaría si rediseñáramos esto juntos?», preguntó. «¿Qué pasaría si en lugar de ser mi regalo para usted fuera nuestro proyecto conjunto?». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que trabajemos en ello juntos, que visitemos otros centros, que hablemos con expertos, que diseñemos algo basado en lo que realmente funciona en lugar de lo que se ve impresionante en planos, y que sea suyo para dirigir, no porque yo se lo esté dando, sino porque usted es la persona más calificada para el trabajo». Isabela lo estudió por un momento. «¿Y qué pasa cuando usted muera y yo esté dirigiendo un proyecto que asocio completamente con usted? ¿Qué pasa si en lugar de asociarlo conmigo, lo asocia con todas las personas a las que va a ayudar? ¿Qué pasa si se convierte en una extensión del trabajo que ya está haciendo, en lugar de un monumento a nuestra relación?» Isabela se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando el terreno vacío. «¿Cuánto tiempo tenemos para planearlo?». «Los médicos dicen que tal vez 2 meses más. Tal vez menos. ¿Y cuánto tiempo tomaría construirlo?». 8 meses para la primera fase si empezamos pronto». Isabela asintió lentamente. «Está bien, hagámoslo, pero lo hacemos bien, ¿de acuerdo? Investigamos, planeamos, diseñamos algo que realmente funcione, no solo algo que se vea bonito». «¿Eso significa que acepta dirigirlo?». «Significa que acepto construirlo con usted. Lo que pase después, veremos». Los siguientes 6 semanas fueron un torbellino de actividad. Ricardo y Isabela viajaron por todo México visitando centros de tratamiento, entrevistando directores,
hablando con residentes que habían completado programas exitosos. Volaron a Estados Unidos para ver instalaciones de vanguardia en California y Arizona. Consultaron con arquitectos especializados en espacios terapéuticos, con médicos expertos en adicciones, con trabajadores sociales que habían dedicado sus vidas a este campo. Cada conversación, cada visita, cada nueva perspectiva refinaba su visión del proyecto. Lo que había comenzado como un gesto grandioso se transformó en algo mucho más profundo. Un modelo completamente nuevo de tratamiento integral que combinaría lo mejor de la medicina, la psicología, la terapia ocupacional y el apoyo comunitario. Pero mientras trabajaban juntos en el diseño del centro, Ricardo sentía cómo su energía disminuía cada día. Las mañanas en el centro Nueva Esperanza se volvían más difíciles. Algunas tardes tenía que descansar mientras Isabela continuaba con las reuniones de planificación. Una tarde de enero, después de una sesión particularmente productiva con los arquitectos, Ricardo se desplomó en el sofá del departamento de Isabela, claramente exhausto. «¿Cuándo fue la última vez que viste a tu médico?», le preguntó Isabela, sentándose a su lado con expresión preocupada. «La semana pasada». «¿Y qué dijo?». Ricardo evitó su mirada. «Ricardo, dime qué dijo». «Dijo que tal vez tengo menos tiempo del que pensábamos». Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Isabela se quedó muy quieta por un momento, procesando la información. «¿Cuánto menos?». «Tal vez semanas en lugar de meses». Isabela se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Ricardo pudo ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban en puños. «¿Por qué no me dijiste?». «Porque quería terminar los planos del centro. Porque quería que tuviéramos más tiempo para trabajar juntos en algo hermoso antes de que tuviéramos que enfrentar esto». Isabela se dio vuelta para mirarlo, y Ricardo vio lágrimas en sus ojos. «¿Y qué pasa conmigo, Ricardo? ¿Qué pasa cuando tengas que enfrentar esto y yo esté aquí, viendo cómo te desvaneces, sintiéndome completamente inútil?» «No eres inútil. Eres lo que ha hecho que estos últimos meses valgan la pena». «Eso no es suficiente», gritó Isabela, sorprendiendo a ambos con la intensidad de su emoción. «Quiero más tiempo. Quiero años contigo. Quiero poder planear un futuro real, no solo robar momentos entre las citas médicas». Ricardo se levantó lentamente y fue hacia ella. La tomó en sus brazos mientras ella lloraba contra su pecho. «Lo sé», murmuró. «Yo también quiero eso. Pero esto es lo que tenemos, Isabela. Y tenemos que decidir cómo queremos usar el tiempo que nos queda». «¿Cómo puedes estar tan calmado sobre esto? Porque estar enojado no me va a dar más tiempo. Porque desperdiciar los días que tenemos lamentando los días que no tenemos sería el crimen real». Isabela se separó de él y lo miró con esos ojos directos que había aprendido a amar. «¿Qué quieres hacer?». «Quiero terminar los planos del centro. Quiero ver la construcción comenzar. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para hacer realidad nuestra visión. Y quiero pasar cada momento posible contigo. Y después, cuando llegue el momento, quiero morir sabiendo que viví realmente durante estos últimos meses. Que encontré el amor real, que hice algo importante, que fui la persona que siempre pude haber sido». Isabela asintió lentamente, secándose las lágrimas. «Está bien, pero vamos a hacer esto a mi manera». «¿Qué quiere decir?». «Quiere decir que no vas a protegerme de la realidad. Voy a ir contigo a tus citas médicas. Vamos a hablar abiertamente sobre lo que está pasando, y cuando llegue el momento voy a estar ahí contigo, no escondiéndome, porque es demasiado difícil». «Isabela, no tienes que». «Sí tengo que, porque esto es lo que significa amar a alguien realmente. No solo durante los momentos fáciles, sino durante todos los momentos». Las siguientes 3 semanas fueron una mezcla extraña de logros profesionales y declive físico. Los planos del centro se finalizaron. Los contratos de construcción se firmaron. El financiamiento se estructuró para garantizar que el proyecto continuaría sin importar qué pasara. Pero Ricardo
se debilitaba visiblemente cada día. Las mañanas en el Centro Nueva Esperanza se volvieron imposibles. Algunas tardes apenas podía levantarse del sofá. Isabela tomó una licencia del centro para cuidarlo, a pesar de sus protestas. «No necesito que sacrifiques tu trabajo por mí», le decía. «No es un sacrificio», respondía ella. «Es una elección». Una tarde, mientras Isabela leía en voz alta en su departamento, Ricardo la interrumpió. «¿Puedo pedirte algo?» «Por supuesto. Cuando muera, no quiero un funeral grande. No quiero que todo sea sobre dinero y poder y gente que apenas me conocía pretendiendo estar triste. Está bien, ¿qué quieres? Quiero algo pequeño, en el centro, con la gente que realmente importa. Y quiero que después de eso tú continúes adelante y vivas completamente. Quiero que uses todo lo que aprendimos juntos para hacer el trabajo más importante de tu vida, Ricardo. Y quiero que sepas que estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Que encontrarte fue como encontrar la versión de mí mismo que siempre estuve destinado a ser». Isabela puso el libro a un lado y se acurrucó junto a él en el sofá. «¿Sabes qué? Tú también cambiaste mi vida. Me enseñaste que es posible mantener la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Que el amor real no siempre es conveniente o fácil, pero siempre vale la pena. ¿Vas a estar bien? Después, quiero decir, voy a estar triste, voy a extrañarte terriblemente, pero voy a estar bien y voy a continuar nuestro trabajo». ¿Nuestro trabajo? El centro, pero más que eso, la idea de que cada persona importa, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la conexión humana real es lo único que realmente cuenta al final. Ricardo murió un martes por la mañana en febrero, en el hospital, con Isabela sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por enseñarme a vivir». El funeral fue exactamente como él había querido. Pequeño, en el jardín del Centro Nueva Esperanza, con los residentes, el personal, Roberto, Carmen y algunos pocos amigos reales. Miguel tocó guitarra y cantó una canción que Ricardo había mencionado que le gustaba. Isabela habló brevemente sobre cómo Ricardo había encontrado su propósito real en los últimos meses de su vida. No había ostentación, no había listas de logros empresariales, no había discursos sobre su éxito financiero, solo testimonios simples sobre su bondad, su transformación y el impacto que había tenido en las vidas de las personas que realmente lo conocían. 6 meses después, Isabela estaba parada en el mismo terreno donde Ricardo le había mostrado los primeros planos. Pero ahora había algo más que tierra vacía. Los cimientos del nuevo centro estaban puestos y las paredes comenzaban a elevarse. Carmen, que se había convertido en una amiga inesperada después de la muerte de Ricardo, estaba parada junto a ella. «¿Cómo se siente?», preguntó Carmen. «Como si estuviera construyendo algo que va a durar mucho más que cualquiera de nosotros», respondió Isabela. «Como si estuviera honrando no solo a Ricardo, sino a mi hermano y a cada persona que alguna vez necesitó una segunda oportunidad. ¿Cree que él estaría orgulloso?». Isabela sonrió, tocando el anillo simple que Ricardo le había dado unas semanas antes de morir. No un anillo de compromiso, sino algo que él había descrito como una promesa de que el amor que compartimos va a continuar de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Creo que estaría sorprendido, pero sí, creo que estaría orgulloso. El Centro de Rehabilitación Ricardo Montalvo abrió sus puertas un año después, bajo la dirección de Isabela. Era todo lo que habían soñado, un lugar donde las personas podían sanar no solo de sus adicciones, sino de las heridas más profundas que habían llevado a esas adicciones. Un lugar donde cada individuo era visto, valorado y apoyado en su viaje hacia la recuperación. Pero más que eso, se convirtió en un modelo que fue replicado por todo México y América Latina. La metodología Montalvo Herrera, como llegó a conocerse,
Revolucionó el tratamiento de adicciones al integrar atención médica, apoyo psicológico, entrenamiento laboral y sanación espiritual en un enfoque holístico. Isabella nunca se volvió a casar, aunque tuvo varias relaciones significativas a lo largo de los años. Adoptó 2 niños, hermanos cuya madre había muerto de una sobredosis, y los crió con la misma combinación de amor firme y esperanza inquebrantable que había caracterizado su trabajo. Años después, cuando entrevistadores le preguntaban sobre Ricardo y su historia de amor poco convencional, Isabella siempre decía lo mismo. La gente piensa en las tragedias románticas como historias sobre el amor perdido, pero nuestra historia no fue sobre pérdida, fue sobre descubrimiento. Ricardo descubrió cómo vivir realmente en sus últimos meses. Yo descubrí que el amor verdadero no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de qué tan completamente amas durante el tiempo que tienes. Y ambos descubrimos que el legado más importante que puedes dejar no son las cosas que construyes, sino las vidas que tocas. El último proyecto de Ricardo había sido establecer un fondo de becas para estudiantes de familias de bajos recursos que quisieran estudiar medicina, trabajo social o psicología. Cada año, en el aniversario de su muerte, Isabella presidía la ceremonia de entrega de becas. Siempre terminaba su discurso con las mismas palabras. Ricardo Montalvo pasó la mayor parte de su vida acumulando riqueza, pero solo en sus últimos meses aprendió lo que realmente significa ser rico, tener propósito, tener conexión, tener amor y tener la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Ustedes, nuestros becarios, tienen la oportunidad de empezar con esa riqueza desde el principio. Úsenla bien, y así, la última fortuna de Ricardo, no su dinero, sino el amor que había encontrado y la transformación que había experimentado, continuó multiplicándose, tocando vidas que él nunca podría haber imaginado, creando ondas de compasión y sanación que se extendieron mucho más allá de lo que cualquier imperio empresarial podría haber logrado. Porque al final había descubierto la verdad más simple y más profunda de todas, que no importa cuánto tiempo tengas, lo que importa es cómo eliges amarte a ti mismo, a otros y al mundo mientras estás aquí. Y esa, después de todo, es la única fortuna que realmente cuenta. ¿Te conmovió la historia de Ricardo e Isabella? Si esta historia te inspiró, te invitamos a suscribirte para más relatos y a compartirla con tus amigos y familiares.